Buenas noches, ¿me escuchan bien? Listo, ¿cómo estamos? Qué bueno. Bueno, yo voy a hablar de un tema que no sé si nos alcance para hoy o tal vez nos tome otra enseñanza, otra reunión, y se llama Justicia, Paz y Gozo. ¿Cómo se llama? Justicia, Paz y Gozo. Entonces, la base de esta enseñanza se encuentra en un versículo muy conocido, que ¿cómo dice el versículo? Romanos 14:17. Por favor, me ayudas ahí. Romanos 14:17. Entonces dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí está el título del mensaje. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y quiero como ir punto por punto. Pienso que esta enseñanza ese tipo de enseñanzas son de ese tipo de enseñanzas que hay que estar repasando como continuamente. Hay que arraigarnos bien en esa verdad, que sea una verdad constante, que la podamos estar meditando, ¿cierto? Este tipo de verdades. Y ya hemos hablado aquí en algunos momentos de justicia, pero quiero como hacer un repaso y como ir como punto por punto para que esta verdad quede bien establecida en nuestro corazón, ¿listo? Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el contexto de lo que estaba pasando aquí está el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Roma, y el contexto de lo que estaba pasando ahí es que la iglesia estaba discutiendo acerca de que si era bueno comer carne o no. Unos comían legumbres, otros estaban cuestionando a los que comían carne, cuestionaban a los que a los que no comían y viceversa. Entonces se formó como una discusión ahí dentro de la iglesia, y entonces el apóstol Pablo, viendo esa discusión, entonces lo que dice es eso, dice no, no se pongan a pelear que si se puede o que no se puede. Sí, o sea, pues hay un contexto mucho más amplio de lo que le estoy explicando, pero lo que él dice, mira, no se pongan a pelear que si se puede comer carne o no se puede comer carne. O sea, el que come carne, pues no juzga al otro y el otro tampoco juzga al otro. O sea, no se pongan a pelear por eso, porque el reino de Dios no es eso. Sí, o sea, como que todo el contexto para él decirle eso es, el reino de Dios no es eso, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, lo que quiero yo dar a entender hoy es que ese es el ambiente del reino. O sea, el hábitat del reino es justicia, paz y gozo. ¿Sí? Ese es el primer punto, como que quede bien establecido. El ambiente del reino o el hábitat del reino es justicia, paz y gozo. ¿Sí? Entonces, ahora, el segundo punto, ahora, el reino de Dios, pues, ¿qué es el reino? O sea, el reino de Dios es una de las, a ver, es como una de las grandes preguntas que hay en la Biblia, ¿sí? ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, por eso Jesús decía, el reino de Dios es como una mujer como un hombre que echó la red y atrapó muchos peces y después escogió unos y desechó otros, o como un hombre que se encontró una piedra muy preciosa y fue y compró, vendió todo y compró el terreno. O sea, como que una cantidad de parábolas acerca de lo que es el reino de Dios, ¿sí? Pero también, por ejemplo, Primera de Corintios 4:20, ¿lo colocas por favor? Primera de Corintios 4:20. Aquí también había otro contexto de lo que es el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El contexto de lo que pasaba aquí, ¿cuál era? Que habían personas que estaban así como muy envanecidas, que decían que sabían mucho, que eran los duros. Entonces el apóstol Pablo también los llama la atención, les dice, no se pongan que ustedes saben mucho y que son muy duros y saben tanto, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Poder. Sí, ahí vamos como descifrando algunas cosas. Pero el hábitat del reino es justicia, paz y gozo. Ahora, ¿el reino de Dios qué es? El reino de Dios es el gobierno de Dios, es el dominio de Dios. ¿Sí? Cuando un rey digamos, en Inglaterra, antes hay un rey. Entonces, ¿cuál es el dominio del rey? El dominio del rey es Inglaterra. Ese es el reino de ese rey, es Inglaterra. Él no puede ir a reinar a España o a Italia, no, ese no es su reino. El reino de Dios, el dominio de ese rey es Inglaterra. Entonces, el reino de Dios es el dominio de Dios. El reino de Dios es donde Él domina, donde Él reina, es todo su reino. ¿Sí? Ahora, estamos en una época
donde aquí en la tierra el reino de Dios todavía es un reino invisible y es un reino que hasta el momento es un reino como voluntario. O sea, nosotros estamos aquí, nosotros nos sometemos a un rey que es invisible, que no vemos, y nos sometemos a ese reino. Va a llegar un momento donde ese rey se invada aquí todo esto, ¿cierto? Y él va a establecer su justicia dependiendo de la fe, dependiendo de quiénes estuvieron en su reino. Y bueno, va a haber una época muy diferente a la que vivimos ahora, pero todavía el reino de Dios es un reino invisible y es un reino en el que nosotros entramos voluntariamente y digamos que nos sometemos a ese rey de una manera voluntaria, porque creemos en él. O sea, yo creo en el rey y me someto a ese rey. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me siguen ahí? Ahora, el segundo punto que quiero establecer, y aquí lo hemos dicho varias veces, pero yo creo que eso lo vamos a repetir hasta que esa verdad que, como decía ahorita, bien arraigada. Colosenses 1.13. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan qué es Colosenses 1.13? Aquí lo hemos leído varias veces. ¿Cuál es? Recuerden este versículo. Es que, miren, si nosotros como Proyecto Cielo en la Tierra, creo que este es uno de los versículos que tiene que ser más relevantes para nosotros. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, el segundo punto por establecer, para hablar de justicia, paz y gozo, es que nosotros estamos en el reino de Dios. ¿Sí es ese versículo sí nos da claridad de eso o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí nos da claridad porque es que hay mucha teología que dice que el reino de Dios todavía no es, que el reino de Dios va a ser cuando Jesús venga y que establezca su reino, ¿cierto? Es más, hay mucha gente que dice que el reino de Dios es cuando una persona se muere, entonces la persona se muere y dice, ay, esa persona tan buena gente que era y se fue para el reino de Dios, ¿sí? La gente piensa que el reino de Dios comienza cuando una persona se muere, entonces la persona se muere y se fue para el reino de Dios, ¿sí? ¿Sí, sí lo han escuchado o, no, o solamente yo lo he escuchado? Digamos, especialmente, bueno, hay muchos ámbitos donde que la gente dice eso. La gente dice, la persona se murió, ay, bueno, ya está en el reino de Dios. ¿Sí lo han escuchado? ¿Cierto que sí? Ahora, dentro de la iglesia hay como una corriente teológica, hay como una corriente de pensamiento que dice que nosotros todavía no estamos en el reino de Dios. Que cuando Jesús venga y establezca su reino, un reino visible, porque Él va a venir a establecer un reino visible, ¿cierto? Eso es eso es muy claro en la Biblia. Él va a venir, la segunda venida de Jesús, Él va a venir. O sea, aquí se va a levantar un anticristo. El anticristo va a venir a gobernar, o sea, se va a levantar y va a gobernar sobre toda la tierra, va a gobernar, ¿cierto? Van a ser los días, o sea, si nosotros hemos visto días difíciles, esos días van a ser los peores de toda la historia del universo, ¿sí? Porque se va a juntar los juicios de Dios con toda la obra de las tinieblas. Mucho va a ser, eso es lo que llaman la gran tribulación. Se va a levantar un anticristo aquí en la tierra, ¿cierto? Ahora, Jesús va a venir y va a derribar, a derrocar ese anticristo con todo su ejército, su falso profeta y bueno, la bestia, todo eso está en todo lo que es escatología, todo el apocalipsis. Él va a venir y va a establecer un reino físico, un reino visible. Eso va a pasar, ¿cierto? Eso es lo que estamos esperando, los creyentes vamos a estar esperando eso. Ahora, dentro de lo que nosotros creemos y entendemos de la palabra, es que la iglesia va a ser quitada antes de que venga la gran tribulación, la iglesia va a ser levantada. Es lo que llamamos el rapto, ¿sí? O el arrebatamiento. Eso es parte de lo que la iglesia espera que pase. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra, el rapto o el arrebatamiento, ¿cierto? Ese va a ser un reino físico de Jesús. Va a venir y va a reinar. Y todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Todo lo vamos a ver. Hace mucho tiempo cuando la palabra decía eso, que todo ojo lo verá, la gente decía, pero ¿cómo así que todo ojo lo verá? Es imposible que todo ojo lo vea. Los que están los que están en Japón, en la China, y los que estamos aquí al otro lado, ¿cómo vamos a ver una persona? Pero hoy en día, usted ve, por ejemplo, usted ve una transmisión y todo el mundo está viendo esa transmisión, ¿cierto? Lo que era imposible hace unos años, hoy en día es posible. Hoy vemos un partido, hoy vemos un mundial de fútbol y todo el mundo lo está viendo al mismo tiempo. ¿Sí? Hace un tiempo era imposible, hoy lo vemos. Ahora, también está la posibilidad de que nosotros realmente lo veamos a él, todo el mundo lo vea, de alguna forma, o sea, que él tenga una manifestación visible para todo el mundo, ¿cierto? Pero eso es otro cuento, esa es como la otra parte de la historia, cuando él venga. Pero lo que yo quiero dejar establecido y que quede establecido en nuestro corazón es que hoy en día, hoy estamos en el reino de Dios, no vamos a estar. Hoy en día estamos, este versículo es muy claro.
Él nos trasladó, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, Él nos trasladó, ya nos trasladó. O sea, estamos en su reino. ¿Sí? Estamos en su reino. Eso es como el segundo punto. El otro punto es que, como ya estamos en su reino, volvamos a Romanos 14, 17. Por favor. El otro punto que también quiero que se vaya estableciendo, o que lo tengamos así bien claro, es que como ya estamos en su reino, y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, es que todo hijo de Dios o toda hija de Dios pueda vivir en ese ámbito. O sea, que todos nosotros podamos vivir en justicia, en paz y en gozo. O sea, ese debería ser nuestro hábitat, nuestro ambiente. ¿Sí? Que todos nosotros, los que somos hijos de Dios, que ya fuimos trasladados a su reino, deberíamos vivir en eso, en justicia, paz y gozo. ¿No es una buena noticia? Si el reino de Dios es eso, si el ambiente del reino de Dios es eso, o si el hábitat del Dios es eso, si el hábitat del reino es eso, pues los que están en el reino deberían vivir en esas circunstancias, en justicia, paz y gozo. ¿Cierto? Ahora, otro punto también para seguir ahí como desmenuzando. ¿Qué es vivir en justicia? Porque dice que vivamos en justicia. Entonces, ¿qué es vivir en justicia? ¿Cierto? Ahora, desde una mirada natural, cuando se habla de justicia, desde una mirada natural es que cada persona reciba lo que merece. ¿Sí? O sea, en el mundo, la justicia es que cada persona reciba lo que merece. Por ejemplo, es más, nosotros tenemos una conciencia de justicia. Todos tenemos como una conciencia de justicia. Ustedes saben, por ejemplo, nomás en una película cuando llega alguien y mata y hace desastre, entonces usted está esperando mucho que cojan al ladrón, que cojan al que mató, o sea, ¿cierto? O sea, y cuando lo cogen usted se alegra y dice, no, ustedes tienen que darle duro y tienen que meterlo a la cárcel. O no más cuando es que, por ejemplo, digamos ahorita que está pasando en nuestras ciudades, que la gente hace justicia por mano propia, ¿cierto? Entonces cogen un ladrón que se ha robado un celular o una cicla, lo que sea, y lo coge la comunidad y le da bien duro. Y la gente a veces hasta se pasa porque le dan durísimo. Nosotros hemos visto eso, ¿cierto? Y les dan durísimo. Entonces la gente se alegra porque dice qué bueno y lo tratan mal y le hacen de todo. O sea, la gente dice, eso es justo porque vea, este tipo iba a robar a alguien y vea cómo lo cogieron, vea cómo le dieron. Entonces la gente quiere justicia, ¿sí? Entonces, en lo natural, justicia es que cada uno reciba lo que merece. Si usted trabajó, no sé, si trabajó un mes en un determinado lugar, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? Que le paguen, ¿cierto? Que le paguen. Si usted con vino, bueno, me va a pagar, no sé, no sé, 1 millón, 2 millones de pesos, usted con vino, cuando termine el mes, a usted le pagan eso es justicia. En el mundo, justicia es que cada persona reciba lo que merece, ¿sí? Ahora, en el reino es diferente, o sea, en el reino es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en el reino, justicia es que cada uno reciba lo que Jesús ganó para ellos, ¿sí? Parece, o sea, también es justicia. Pero en el reino de Dios, o sea, las personas que ya fueron trasladadas al reino de Dios, la justicia para ellos es que reciban lo que Jesús ganó para ellos. Eso es justicia. Por eso la escritura dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, hace un énfasis en la justicia. El reino de Dios ya es justicia. Pero más sin embargo dice, busquen el reino de Dios y su justicia. O sea, haciendo un énfasis en la justicia. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora vea este otro versículo. Romanos 5, 17 al 21. Yo quiero que vamos a ir descubriendo por qué es importante vivir en justicia. Por qué es importante, o sea, por qué es valioso, por qué es importante vivir en justicia, vivir en paz y vivir en gozo. Entonces vea esto, o sea, ¿por qué nosotros deberíamos vivir en justicia? Romanos 5, 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida. ¿Puedes colocar NBI, porfa? Ese Reina Valera, pero me gusta como dice la nueva versión internacional. Dice, pues si por el pecado de uno solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mire que aquí vamos viendo que la justicia, ¿qué es? ¿Qué es la justicia según esto? Es un don, es un regalo, ¿cierto? O sea, se nos atribuye sin merecerlo.
¿cierto? Reinarán en vida por medio de uno solo Jesucristo. O sea, si por el pecado de Adán, por un solo hombre, ¿quién es? El pecado de Adán, reinó la muerte. Con mayor razón, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el regalo de la justicia, reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Ahora el 18. Dice, por tanto, así como por un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia, ¿sí? ¿Cuál fue el solo acto de justicia? La cruz, ¿cierto? Ese fue es un acto de justicia, ¿cierto? Produjo la justificación, o sea, la cruz produjo justificación que da vida a todos. El 19 dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, ¿cuál fue el uno solo? No, por la desobediencia de uno solo. ¿Quién desobedeció? Adán. Muchos fueron pecadores, ¿sí? Dice, también por la obediencia de uno solo. ¿Quién? Jesús. Muchos serán hechos, ¿qué? Entonces, ¿por qué somos justos o no? Sí. ¿Por qué? Por la obediencia de uno solo. O sea que usted puede decir tranquilamente que es justo. Dígalo, soy justo. Dígalo otra vez, soy justo. Tenemos que creernos que somos justos. Realmente es, mire, a usted le parece una locura, pero este tipo de doctrina a veces a veces poco se predica. O sea, nosotros estamos en unos días donde Dios ha levantado una revelación acerca de la justicia de Él. Porque durante muchos años siempre fue como el creyente tratando de agradar a Dios y haciendo una cantidad de esfuerzo para que Dios me vea justo. Y yo sí creo, es más, ahorita vamos a hablar de un fruto de justicia. Pero creo que la justicia, como decíamos ahorita, es un don, o sea, es un regalo. Usted es justo porque alguien obedeció. Alguien obedeció y ahora me constituyó justo. Y uno dice, pero si yo cometo faltas, yo cometo fallas. Sí, pero soy justo. A pesar de que cometa fallas, soy justo. Puedo decir todos los días, Señor, gracias porque soy justo. Tú me hiciste justo. La obediencia de Jesús me hizo justo. O sea, el cielo nos ve justos. Yo creo que una de las formas de mejor entender justicia o de vernos como justos es lo que dice la Escritura acerca del manto de justicia. O sea, eso es como si usted todos los días, como si el cielo lo viera con un ropaje o con una chaqueta o un abrigo, y ese abrigo dice justicia. Entonces, digamos, usted pasa y es más, lo puede ver, el diablo lo ve, el infierno lo ve, y el abrigo dice justicia, y dice, no, este man no lo podemos tocar. ¿En serio? O sea, deberíamos vernos así. No lo podemos tocar. Dice, pero ¿qué hacemos? No es justo. No se puede hacer nada. O sea, el infierno está inhabilitado contra los justos. Debemos creernos eso. El infierno está inhabilitado contra los justos. El diablo es un homicida. El diablo es un homicida. Él quisiera mucho, si por él fuera, nos mataba de una. O sea, él no tiene misericordia de nada. Él es hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? O sea, ya vamos a ver, yo quiero ver algo, yo quiero mostrarles algunos versículos oiga, pero ¿para qué el tema de la justicia? ¿Si es importante o no? ¿Sí? Incluso hay otra versión que dice que la justicia de Él nos colocó en una relación correcta con Dios. ¿Sí? Esa justicia nos habilitó y nos colocó en una relación correcta con Él. ¿Sí? Mire, el 20, por favor. El 20 dice, en cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y mire Romanos 5:21, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna. O sea, la gracia, o sea, lo que no merecíamos, la gracia es lo que no merecíamos, la gracia que nos trae justificación. O sea, recibimos algo que no merecíamos. O sea, no hicimos nada para merecer justificación. Por eso, mire que puede ser hasta injusto. Una vez alguien decía que la gracia es injusta. Dice, pero ¿cómo así? Dice, sí, porque usted recibe algo que no merece. ¿Sí? Y una persona puede decir, oiga, mire que es que esa persona, no sé, le llegó por allá una plata y por allá lo llamaron y le dieron un poco de plata. Y uno dice, mamá, y uno aquí trabajando, o sea, es como injusto. ¿Sí me entiende? O sea, la gente que está trabajando y que dura un mes trabajando y trabajando duro, dice, a esta persona cogieron, le dieron un poco de plata y no la trabajó. Entonces hay gente que puede decir, oiga, pues la gracia es como injusta, ¿no? ¿Cierto?
Pero mire que la gracia es así. La gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando se habla de la abundancia de la gracia es eso, que la gracia nos trajo justicia y nos colocó en una posición correcta delante de Dios. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí bien o no? Esa es la justicia de Dios, la gracia, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero mire también, me pareció muy especial hoy que estaba revisando ahí este tema, porque yo me doy cuenta que en la Biblia me he encontrado que no solamente es como la información y toda la revelación, sino que incluso en la Biblia hay tanta profundidad que incluso los números están conectados. Yo creo que hay muchas cosas que creo que no hemos descubierto, ni la teología lo ha descubierto, ni nada, que incluso hay muchos números que están conectados entre sí, que tienen que ver con los temas y eso, porque Dios es sobrenatural. Mire que está Romanos 5:21, pero también me di cuenta que en segunda de Corintios 5:21 también, ¿cierto? También aparece un tema similar, que habla de la justicia. Dice, al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, ¿sí? ¿Quién no cometió pecado? Jesús no cometió pecado. Dice, pero Dios lo trató como pecador. ¿Cómo fue tratado como pecador? ¿A dónde fue tratado como pecador? En la cruz, o sea, murió como un pecador. Sin cometer pecado, murió como si fuera un pecador, ¿sí? Sin cometer pecado, él murió como si hubiera sido un pecador, ¿cierto? Para que en él recibiéramos la justicia de Dios, ¿sí? Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que recibiéramos la justicia de Dios, ¿sí? Entonces recibimos la justicia de Dios porque Dios trató a Jesús como si fuera un pecador. O sea, esa fue la gracia que nosotros recibimos, que no merecíamos. Por eso la gracia es extraordinaria. Recibir lo que no merezco. O sea, no luché por eso, no trabajé por eso. Y ahora recibo justicia. ¿Cierto? ¿Ahí está bien o no? Ahora, esa es la justicia. Pero también, ahora, yo quiero leer algunos versículos que dicen, bueno, pero ¿cuál es el sentido de vivir en justicia? O sea, ¿cuál es la trascendencia de vivir en justicia? Y yo quiero como leer algunos versículos ahí, que están, por ejemplo, Isaías 3:10. Isaías 3:10. Dice, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Mire este principio. O sea, uno puede tomar de todo lo que son salmos. Es más, en muchas partes del Nuevo Testamento, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ellos citan los salmos, citan el Antiguo Testamento. Aquí en el Antiguo Testamento, en Isaías, el profeta Isaías dice, dígale al justo que le irá bien. O sea, es como algo profético. O sea, ustedes pueden decirle al justo que le irá bien. ¿Para qué es la justicia? ¿Para qué es la justicia? Para que nos vaya bien. Ya, eso es un beneficio de la justicia. ¿Sí? Un beneficio de la justicia es que nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque somos justos. ¿Sí es claro o no? Salmos 5:12. Salmos 5:12. Dice, porque tú, Señor, bendices al justo, cual escudo lo rodeas con tu buena voluntad. ¿Tienes ahí la Reina Valera? De Salmos 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿A quién rodeará de favor? Al justo. Esos son los beneficios de la justicia. Dios nos trata como justos, ¿cierto? Pero tenemos que, ahora, voy a hacer como, bueno, voy a hacer como un paréntesis ahí para citar este versículo, Romanos 5:1, porfa. Romanos 5:1. Mire ese versículo que también es clave para hablar de justicia. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si uno no conoce este tema de la justicia, pues entonces no puede tener fe para eso. Entonces, una de las obras de las tinieblas siempre es condenarnos, siempre va a ser condenación, siempre va a ser juzgarnos. Es más, la escritura dice que el acusador, dice el acusador dice que acusaba a los hermanos todo el tiempo. O sea, Satanás es un acusador, él es como un fiscal que está acusando todo el tiempo. Si nosotros no conocemos estas verdades de la justicia, pues no podemos tener fe para estar en una correcta relación con Dios de justicia. Justificados por la fe, o sea, nosotros debemos de creer que somos justos para poder tener paz con Dios. Justificados por la fe, tenemos que creerlo. Si no lo sabemos, pues no lo creemos. Es más, lo podemos saber y de pronto ni siquiera lo podemos creer.
Por eso es un tema de fe, por eso la palabra lo que hace es traer fe. En la medida que estamos hablando la palabra, eso está trayendo fe al corazón. Y está diciendo, oiga, pues, realmente estoy en una posición de justicia. Tengo paz con Dios, ¿sí? Soy justo, estoy siendo tratado como justo. Estoy siendo tratado como justo, ¿cierto? Mire estos otros versículos. Salmo 92, 12 al 15. Salmo 92, 12. Salmo 92, 12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El 13 dice, plantados en la casa de Jehová o en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Quiénes florecerán? Los justos. El 14 dice, aún en la vejez que fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Sí? Una vez un pastor decía, ¿usted quiere ser un viejo verde? Y es como, o sea, pero en realidad se refería a eso, o sea, estarán vigorosos y verdes, o sea, tendrán vitalidad. Nosotros deberíamos creer por vitalidad. Mire, este versículo, o sea, los que ya estamos entrando, yo la verdad me siento, no sé ustedes cómo ven, pero yo me siento joven, pero los que ya estamos entrando a cierta edad, estos versículos deberíamos meditarlos, deberíamos declararlos continuamente, deberíamos pensar en ellos. Coloca otra vez el 13, por favor. O sea, usted debería continuamente pensar en esto. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y el 14 dice, aún en la vejez fructificarán, aún en la vejez fructificarán. ¿Sí? Estarán vigorosos y verdes. Usted pueda decir, Señor, estoy vigoroso. Estoy vigoroso. ¿Por qué? Porque soy justo. Como soy justo, tengo la bendición o tengo la consecuencia de poder fructificar aún en mi vejez y estar vigoroso. Eso, o sea, siempre, mire, nosotros tenemos una cultura que ya a ciertos años y la gente empieza a hablar como viejito, a los 40 años ya empiezan a hablar como viejitos. Es que como ya estoy en cierta edad, y que la menopausia, ahorita salió una cosa que la andropausia, ¿no? ¿Sí la han escuchado? Que los hombres entonces que los da andropausia y que también que los calores y que no sé qué cosa. Y puede ser real, puede ser que el cuerpo también tenga un desgaste y es lógico, porque la misma palabra dice que el cuerpo tiene un desgaste. Pero aquí tenemos una promesa extraordinaria, que aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Eso es la consecuencia de la justicia. Es la consecuencia de la justicia. Usted puede decir, soy justo y por lo tanto, aún en mi vejez fructifico y estoy vigoroso y verde. Amén. 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 Eso es la verdad. Eso es una verdad. Mira el 15, ¿qué dice? Dice, para anunciar que el Señor es mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. En Él no hay injusticia. Mire este otro, Proverbios 10:3. Proverbios 10:3. Dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Jamás no dejará padecer hambre al justo. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Hay otro versículo que dice, que hoy la pastora citaba, era, jamás he visto, David dice, joven fui y envejecido. Y en todo eso, en todo lo que he visto en la vida, nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto tiene que ver con esto. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Entonces, ¿qué es lo que hace que no padezcamos hambre? Que somos justos. Entonces Dios nos ve, Dios nos ve con una marca de justicia. Se no, toca llevarle comida a este señor allá. Sí, toca transferirle. No, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque el trono de Dios es justicia. O sea, Dios es justo. Dios está sentado en un trono de justicia. O sea, mire que la justicia de Dios es tan tremenda, es tan infalible. La justicia de Dios es tan infalible que incluso, mire, cuando el hombre pecó, él de pronto hubiera podido decir, no, pues, inventémonos alguna cosa pues para rescatar al hombre de esa condición en la que falló. Pero él dice, no, no hay ninguna, no hay nada. Dice, no, que otro hombre pague por Adán. No se puede. ¿Pero por qué? No se puede, porque no hay un hombre que sea justo como, o sea, no hay nadie que pueda pagar el pecado de Adán. Y entonces, como Dios es tan justo, la única alternativa era que un justo fuera y pagara el precio. ¿Sí me entienden? Y como Dios es justo, pues no hay otra opción, porque Él es justo. Su trono es un trono de justicia. Mire que hay mucha gente
hay mucha gente que va a ser terriblemente, ¿cómo lo puedo decir? Va a ser terriblemente sorprendida cuando esté en el juicio delante de Dios, en los juicios, tanto en el tribunal de Cristo como en los juicios para condenación. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día se ríe, la gente se burla. Usted ve las redes sociales, se burlan de la iglesia, se burlan de Dios, se burlan de la fe, se burlan de la Biblia. Lo hacen. La gente se burla de la Biblia. Y la gente se burla de los pastores y los juzgan, los critican. La gente se burla de Dios. Lo hacen tranquilamente. Y cuestionan a Dios. Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué los niños? Y si Dios no sé qué, y por qué la gente se muere. La gente se burla y cuestiona a Dios. O sea, tienen la libertad de hacerlo. Lo hacen. ¿Sí? Y la gente dice, no, es que yo donde yo me encuentre a Dios, yo le diría unas cosas y lo como así. ¿Sí? ¿Y sabe qué va a pasar? Que todos vamos a estar en un juicio. Tanto pecadores como justos, tanto hijos de Dios como gente que va a estar en condenación. Y a todos se les va a mostrar la justicia tan extraordinaria de Dios. Pero ¿por qué yo viví esto? ¿Pero por qué hice esto? Y Dios le va a revelar, porque como en los juicios se destapa todo y se revela todo. Y Dios va a mostrar, mire toda la justicia que pasó. Por ejemplo, hay gente que dice, oiga, pero ¿por qué hay gente que va a morir y que nunca le llegó el evangelio y Dios los va a condenar? Eso es como injusto. Y Dios dice, o sea, su trono es justicia. ¿Cómo va a ser injusto él? Si la gente va a estar condenada es porque realmente se le va a demostrar en una película, ya se le va a demostrar que si la persona fue condenada es porque realmente merecía ser condenada, porque Dios es totalmente justo. Entonces toda pelea contra Dios es, o sea, ponerse una a pelear contra Dios, ponerse a cuestionar a Dios. ¿Me hago entender? Ponerse a cuestionar a Dios. Ahí lo que hace uno es perder el tiempo. ¿Cierto? Mira lo que dice el Proverbios 16, ahí adelantico 16. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. En el 21, Proverbios 10, 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Mire que aquí también tenemos una promesa que los justos tienen la capacidad de apacentar a muchos. O sea, cuando los justos hablan, lo que realmente están es apacentando a otros. O sea, es como que están trayendo tranquilidad, están trayendo paz sobre otros, están trayendo consejo. ¿Sí? Qué bueno que a usted le digan, oiga, chévere hablar con usted. Cuando hablo con usted siento paz, siento esperanza. Usted me da un buen consejo. O sea, eso es chévere que la gente lo pueda decir así. ¿Por qué? Porque los labios del justo apacientan a muchos. Apacentar es como cuidar, como que lo lleva por el camino correcto, lo aconseja, le da luz en el medio de la vida, le da esperanza. ¿Mm? Mire este otro. Ahora, bueno, sí, 11.8, Proverbios 11.8. Estamos viendo varios versículos. Realmente la Biblia está llena de... si usted se pone a buscar una concordancia o ahí en Google usted busca, digamos, todo lo que sea justo o justicia, usted se va a dar cuenta que hay una cantidad de versículos que hablan de los beneficios de la justicia o los beneficios de los justos. ¿Sí? ¿Cómo es tratado el justo? ¿Sí? 11.8 dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Sí? El justo es librado de la tribulación, pero el impío entra en su lugar. ¿Sí? 13:21, porfa. 13:21 y 22. Dice, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos. Aquí creo que el contexto, en la otra está el justo, pero dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Mira, así está bien. El bueno, vuelvo a leerlo. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para ¿quién? Eso es una promesa. Eso es una promesa. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Eso es una, mire ese abanico de promesas que tenemos. ¿Sí? Pero recuerden que también caminar en justicia también significa justificados por la fe. Porque, como dice la escritura, el justo por la fe vivirá. O sea, soy justo. Fui declarado justo. No soy justo por lo que yo hago. Soy justo porque hubo uno que no cometió pecado
y que fue tratado como pecador por mí, para que yo reciba el don de la justicia. Usted se puede levantar todos los días, cada día de su vida. Yo lo invito a que piense en eso. O sea, anote esos versículos y especialmente esto de Romanos 5:17, estos versículos que hablan de justicia, 2 Corintios 5:21. Yo los invito a que mediten esos versículos. O sea, léalos y medítelos y háblelos. Y agradezca al Señor por ese don de justicia y diga, yo soy justo, yo soy justo. No por mis obras, sino porque Jesús me atribuyó justicia. Eso es algo maravilloso. Realmente es algo trascendental para nuestra vida y para nuestras generaciones. Pues así será que, mire cómo conllevan en las generaciones, que dice que dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Por qué? Porque la riqueza del justo será, la riqueza del pecador es para los justos. O sea que eso trasciende a nuestras generaciones. El hecho de que se nos atribuyó justicia va a trascender a nuestras generaciones. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo algunos beneficios de los justos. 27, Proverbios 27. Dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Sí ve que también ahí es la consecuencia para los hijos? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. O sea, estamos dejando un legado de favor. Estamos dejando, cuando caminamos en justicia, en la justicia que se nos atribuyó, estamos dejando un legado para nuestras generaciones. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Ahora, 28.1. Proverbios 28.1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Mire qué hermoso eso. Usted dice, soy justo, soy tranquilo, aquí no me va a pasar nada, no estoy esperando que llegue aquí la policía o que me pase algo raro. Dice, no, o sea, como soy justo, estoy siendo guardado. Como usted es justo, usted está siendo guardado. Entonces esté tranquilo, está como un león ahí. Un león, usted no va a ver un león nada preocupado no va a haber un león nada preocupado en la selva que de pronto se le atreva a alguno allá a meterse. A un león nadie se le atreve a hacerle nada. Dice, está confiado como un león. Ahora, el impío todo el tiempo está preocupado. El impío huye sin que nadie lo persiga. Siempre está pensando que le va a pasar algo, siempre está en temor, siempre está mirando que de pronto que las tragedias, que las preocupaciones, siempre está en ansiedad y siempre está en estrés. ¿Por qué? Porque huye sin que nadie lo persiga. Pero el justo está confiado como un león. En las bendiciones de la justicia. ¿No les parece una bendición, la bendición de la justicia? Es hermoso. Ahora, mire, terminemos con este beneficio de la justicia. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, aparte de todo nos está diciendo que como usted es justo, sus oraciones tienen poder. Porque Dios le dice, Dios lo ve como justo y dice, no, esta persona está orando y hay que responder, porque no que él es justo. ¿Sí? ¿Sí tiene sentido todo o no? La oración eficaz del justo puede mucho, o sea, tiene valor. Hay otra versión que dice que tiene, lo colocas en una versión internacional, a ver cómo dice. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Sí? La oración del justo es poderosa y eficaz. O sea, es poderosa. Su oración no es cualquier oración. Su oración, el cielo la ve como oración poderosa. Pero tenemos que creérnoslo. Que si decimos, ay, ¿para qué oro? ¿Sí? ¿Para qué oro? No, su oración es poderosa. ¿Por qué? Porque usted es justo. Mire que todo eso es un tema de fe. O sea, si usted no lo cree, pues no, ahí sí, como dijo una vez una pastora, digo, tranquilo que si no lo cree no le va a pasar. Tranquilo, dice. Sí, tranquilo, si no lo cree, pues no le va a pasar. Tranquilo, eso es lo máximo que le puede. Pero si lo creemos, ¿cierto? La oración del justo es poderosa y eficaz. Lo creo. Tenemos que hablarlo, tenemos que meditarlo, tenemos que creerlo. ¿Sí? Tenemos que creerlo. Mire que parte de la justicia es que vivamos en salud. Es parte del beneficio de la justicia. Parte de la justicia es que vivamos en prosperidad. Es la consecuencia de la justicia. ¿Sí? Eso es parte de la justicia. Dice, como es justo, pues tiene que estar sano. Como es justo, pues tiene que estar próspero. Porque es justo. ¿Sí?
Ahora, hay otra parte ahí que también es importante y es frutos de la justicia, es como los frutos de la justicia. Entonces, colocas por favor Romanos 6:12. Romanos 6:12 en adelante. 6:12, Romanos 6:12. Mire esta parte que también es como, esto es como ¿cómo se podría decir? O sea, como la aclaración también, ahí sí como la letra pequeña en el contrato, que dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. El 13. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. O sea, están diciendo, ustedes fueron declarados justos, pues no se comporten como si no lo fueran. O sea, no ofrezcan su cuerpo como un instrumento de injusticia. ¿Sí? Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Sí? O sea, mi cuerpo no está allá para el pecado. Mi cuerpo es para un instrumento de justicia. O sea, lo que yo hago tiene que tener una consecuencia de justicia. ¿Mm? El 14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Vamos a pecar, dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pecar como que estamos bajo la ley, vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, de ninguna manera. O sea, no es como que dicen, no, pues usted fue declarado justo. Ah, no, pues ya, si yo he declarado justo, pues hagámosle, pequemos a lo loco, que a la final, pues yo soy justo. No, está diciendo no, porque, o sea, cuando a usted se le declaró justicia, es porque se le dio la capacidad de caminar justamente. Y que usted presente su cuerpo como un instrumento de justicia, no como un instrumento de pecado. O sea, ahora mi cuerpo no es para el pecado. ¿Sí? Vamos a pecar porque estamos para que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay mucha gente que entendió la gracia como el permiso para pecar. O sea, peque que finalmente Dios lo ama y Dios lo declaró justo. Hay gente, mire, por ejemplo, ese que justicia por la fe. Yo no entiendo, o sea, no tiene sentido que una persona peque deliberadamente, ¿sí? Porque realmente yo lo he visto. La persona peca deliberadamente y después dice, no, es que yo soy justicia de Dios. Mira, la verdad, eso es mentira. Si la persona no tiene la fe para vivir una vida recta, ¿cómo va a tener la fe para creer que es justo? Porque para creer que es justo se necesita fe. O sea, yo creo que soy justo, yo creo que fui declarado justo. Pero si yo me desbordo al pecado, pues lo más lógico es que yo no tenga la fe para creer que soy justo. Y mucho menos tener los beneficios de la justicia. ¿Sí me hice entender ahí o está muy complicado? Mire el 16. Dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado para que los lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. El 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. O sea, esclavos es como siervos de la justicia. O sea, ya no estamos esclavos del pecado, ¿sí? En efecto, habiendo sido liberados del pecado, porque el pecado trae esclavitud. Dice, ahora ustedes son esclavos de la justicia. O otra versión que dice, siervos de la justicia. ¿Sí? O sea, servimos a la justicia, ¿cierto? El 19. El 19 dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva a más y a más a la maldad, más y más y la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia. ¿Sí? Que otra vez está diciendo que servir a la justicia, que lleva a la santidad. O sea, la justicia lleva a la santidad. Si yo fui, cuando Jesús me declaró justo, cuando me dio el don de la justicia, me capacitó para vivir en justicia. Es decir, mire que es una capacidad que también recibimos. Sí, por eso la gracia no es solamente que recibo lo que no merezco, sino que la gracia es que recibo la capacidad de hacer lo que antes no podía hacer. La gracia es un poder que recibo para hacer lo que antes no podía hacer. A usted le dicen, no pequen, y uno dice, no, pues es que no puedo, eso es muy duro no pecar. Dice, no, a usted se le dio capacidad para vivir en santidad. El pecado debería ser un accidente, no un estilo de vida. ¿Cierto? Y el 20 dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Dice sí, bueno, sí. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. O sea, ustedes no servían a la justicia. Y el 21.
¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Bueno, leamos este último. Dice, pero ahora que han sido libertados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Bueno, aquí más o menos el contexto de todo esto que estoy diciendo es precisamente eso. Eso es como decir, bueno, ustedes son justos, ustedes fueron declarados justos, pero, como decíamos ahorita, tienen la capacidad de vivir justamente. No es el permiso, no es el permiso para pecar, no es el permiso para vivir de cualquier forma. ¿Sí? Si yo creo que soy justo, pues camino en justicia. O sea, tengo unos frutos de justicia. Tengo unos frutos de, o sea, la justicia se ve. Hay una evidencia de nuestra justicia. En cualquier cosa que hagamos nosotros, en cualquier cosa, en todo lo que, en todo nuestro estilo de vida, ¿sí? En un negocio, usted es justo en ese negocio. Si usted no va a hacer, si usted vende carne, entonces usted no le coloca ahí la fallita ahí a la pesa para que le marque más. O si usted maneja un taxi, entonces no va a utilizar el famoso muñeco que utilizan aquí en Colombia o han utilizado durante mucho tiempo. ¿Saben cuál es el muñeco? Que la persona entonces le calibra el taxímetro para que cada vez que pite o cada vez que acelere o algo, entonces se corre más rápido los números ahí en el taxímetro para cobrar más. Eso hemos hecho en nuestra cultura latina, que es la cultura de que el vivo vive el bobo, ¿cierto? Es una cultura de injusticia. Y dice que la palabra dice que Dios aborrece la pesa injusta o la pesa eh, adulterada, exacto. Dios aborrece eso, ¿sí? Yo creo que vamos, no sé si, bueno, aquí tengo para hablar de estamos hablando de justicia, paz y gozo, y aquí todo lo que hemos hablado es justicia. Entonces yo pensaría, como ya se nos ha ido el tiempo, pensaría que vamos a dejar ahí hasta el tema de la justicia, ¿cierto? Pero también, no sé si aquí tenemos este micrófono habilitado, no sé si alguien quiere hacer una pregunta acerca de eso incluso también hasta lo guardamos. Si alguien quiere hacer una pregunta acerca de justicia y alguien, o sea, acerca del tema, quiere preguntar algo, o sea, algo, o que todo quedó tan claro que no hay ninguna pregunta, tan claro como el agua. Sí, o sea, si quiere lista la pregunta, si tiene una pregunta lista, y yo creo que este tema es uno de los temas fundamentales. O sea, la justicia es un tema fundamental para vivir en una plenitud de vida de Cristo. O sea, una plenitud de, oiga, mi conciencia, la conciencia de cómo vivo. Pastor, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué nos cuesta a veces creer eso, que somos justos y que al ser justos delante del Señor, pues viene beneficio, ¿no? Y frutos. ¿Por qué nos cuesta eso? Yo creo que, yo creo que nos cuesta creer en la justicia es porque a veces tenemos invasión de mucha otra información, ¿sí? Entonces, digamos, estamos rodeados de personas que tienen un lenguaje de queja, un lenguaje de que todo está mal, de que todo es terrible, ¿sí? Incluso, mire que algo y en algún momento yo quiero hablar de algo que se llama la batalla cultural, es que también la obra de las tinieblas está constantemente a través de diferentes ámbitos, a través incluso de la educación, a través de la música, a través de diferentes espacios culturales, está metiendo también su información. O sea, también está trayendo condenación, está trayendo incluso, mire, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, el tema de los animales a veces no es tan inocente. Cuando la gente trata de humanizar los animales son hermosos y hacen parte de la creación de Dios. Pero la gente en estos últimos años ha tratado de humanizar a los animales. ¿Qué está haciendo? No solamente está levantando al animal al nivel del hombre, sino que está bajando al hombre al nivel del animal. ¿Sí? Entonces, pues, a la final todos somos animales. Lo que pasa es que los animales, los hombres tenemos algo de inteligencia. Entonces, si usted es un animal, pues, ¿usted qué justicia va a tener? O sea, no importa. ¿Sí me hago entender? O sea, qué Dios ni qué nada. Somos animales pensantes. Así como dijo una vez alguien, dijo, pues nosotros venimos del mono, ¿cierto? Y la persona le contestó, dijo, bueno, pues entonces su abuelita era chita. ¿Sí me entiende? O sea, como que la persona está viniendo, o sea, usted cree que sus antepasados eran simios. Si usted llega a ese convencimiento, ¿cuál justicia va a importar? O sea, ¿qué don de justicia ni qué nada? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿dónde queda Jesús? ¿Dónde queda la cruz? ¿Dónde queda la palabra? Si somos animales pensantes.
Entonces, volviendo a la pregunta, es eso. Es que a veces tenemos mucha información contraria y por eso a veces nos cuesta creer que somos justicia de Dios en Cristo. Cuando cogemos estos versículos, los repasamos, los meditamos, los hablamos, incluso parte de lo que cantamos debería ser lo que creemos, porque hay canciones que de pronto nos pueden sacar de la justicia, así como que si usted está cantando una canción que parece bonita, pues usted dice, no, no soy nada delante de ti, soy lo peor. No, pero si fue declarado justo, ¿cómo así que es lo peor? Y la canción puede ser muy bonita y puede ser muy emocional y muy sentimental, pero usted está cantando fuera de la escritura. La escritura es que usted ahora fue justo. Gracias, Señor, por tu justicia que has declarado sobre mí. No merecía eso, pero ahora lo tengo, ¿sí? Mira, ahí la puede sacar una canción ahí con lo que estoy diciendo. Sí, pero sí es claro o no. Sí, más o menos. Creo que la respuesta sería esa. O sea, es como que lo que más piense es lo que más tengo. Lo que más piense, lo que más medite, lo que más hable es lo que vivo. ¿Mm? ¿Hay alguna otra pregunta acerca de eso, como para ir cerrando? ¿O es claro? Mire, yo quiero, para terminar también un poco es eso. Mire, si usted está hoy, incluso para mí también, ¿sabes? Eso lo estoy ministrando para mi propia vida. Si usted está hoy en una condición de salud, o sea, si usted no está bien de salud hoy, aquí hoy, no está bien de salud, si usted sabe que tiene deudas, que la economía está, bueno, la economía no está girando bien. Si usted sabe, si usted piensa que usted se va a morir, usted no va a dejar descendencia a sus hijos, todas las consecuencias de lo que vimos de la justicia. Si usted piensa que no le va a ir bien, que no le está yendo bien, como dice la escritura, que diga al justo que le irá bien. Si usted piensa todo eso, hoy es un buen día para hablar con el Señor, como Señor, no solamente como papá, sino como Señor. Y decirle, Padre, tú me has declarado justo. O sea, mire que eso es como eso es como cuando usted va ante un juez, pero usted va con pruebas. Digamos que a usted lo acusaron de que usted se robó algo. Y usted tiene el video donde demuestra que usted no se robó eso. Entonces usted va donde un juez y le dice, mire, señor juez, le estoy mostrando que yo no me robé eso. Entonces el juez examina, y si es un juez justo, examina la prueba y dice, listo, no, esta persona está bien, ¿no? Ya cualquier cargo sobre él queda quitado. ¿Sí? Yo lo invito hoy que oremos diferente. Yo lo invito hoy que ore no solamente ante su papá, que es Dios, sino ore ante el Señor, que es también el Rey. Él es Rey, Él es un Rey justo. Y vamos a orar de una manera diferente. ¿Sabe cómo vamos a orar hoy? Vamos a orar hoy. Vamos a decirle, Señor, yo creo que tú colocaste justicia sobre mí. Y yo creo que esta situación que estoy viviendo no es justa. ¿Sí? Si usted tiene una situación de economía hoy, de salud o de otro tema, y usted sabe que es injusto que usted esté así, porque usted fue declarado justo, oremos diferente. Yo lo invito a que ore diferente hoy. Yo también voy a orar así. Vamos a orar y Señor, yo creo que esto es injusto porque tú me declaraste justo. Es injusto esto que estoy viviendo. Así que yo te pido que esa justicia sea evidente sobre mi vida. ¿Sí? Esa justicia sea evidente sobre mi vida. Que al justo le irá bien. El justo florecerá. El justo tendrá vitalidad. El justo reverdecerá. ¿Sí? Vamos a cerrar ahí. ¿Hay alguna otra pregunta o no? ¿O está claro? ¿Sí es importante el tema de la justicia o no? Yo digo que esto es un bocado, ¿verdad? Yo siento que el tema de la justicia, entre más lo hablemos, va a haber más revelación. Yo sé que aquí hemos hablado de justicia, pero yo creo que por las miradas que veo, yo creo que hoy hubo una mayor revelación acerca de justicia. Es más, esto se está grabando y yo lo invito a que esta semana vuelva a escuchar este audio, vuelva a escucharlo. Va a estar en YouTube, en Spotify. Vuelva a escuchar. Vuelva a escuchar porque yo sé que va a venir mayor revelación. ¿Sí? Pero vamos a hablar en esa dirección, ¿listo? Vamos a hablar todos en esa dirección. ¿Listo? Padre, gracias por esta palabra, gracias por la revelación de la justicia, Señor. Creemos lo que dice la Escritura, creemos lo que dice Romanos 5, 17 al 21, creemos lo que dice 2 de Corintios 5, 5, 21 también, que Dios trató a Jesús como si fuera pecador. El que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Así que creemos, Padre, que somos justos, que la cruz nos hizo justos, que Jesús
nos hizo justos, que pagó el precio, que la gracia, la abundante gracia, la gracia nos trajo justificación, lo que no merecíamos, ahora nos trajo justificación. Y yo creo que soy justo, yo creo que acá todos los que estamos aquí por la fe somos justos, creemos en la justicia de Dios, creemos en tu justicia, Señor. Y creemos, Señor, que tu justicia también trae los beneficios de esa justicia, que a los justos les irá bien, que a los justos les irá bien, que tu justicia es como un escudo que nos rodea con tu favor, que tu justicia hace que reverdezcamos, que haya vitalidad en nuestros cuerpos, tu justicia hace que reverdezcamos. Creemos, Señor, que en los justos vamos a dejar descendencia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que nuestras descendencias van a ser beneficiadas por la justicia que tú has colocado sobre nuestra vida. Así que te damos honor, Señor, te bendecimos en esta noche y yo te pido de una manera clara, Señor, yo te pido de una manera abundante que a cada persona que está aquí recibiendo esta palabra, que cada persona que va a escuchar este audio tenga una mayor revelación, Señor, de la justicia tuya, que haya una mayor revelación de que es justo por la cruz, por el pago de Jesús, es justo y que tiene todos los beneficios de esa justicia. Que como decíamos en Santiago también, la oración del justo es poderosa y es eficaz. Nuestras oraciones son poderosas. Lo que estamos orando en este momento es poderoso. Nuestra oración es poderosa porque somos justos. Y también, Señor, que realmente seamos consecuentes con esa justicia. Que no solamente fuimos declarados justos para estar bien en una correcta relación contigo, sino que también nuestras obras son obras justas. Que estamos capacitados por tu gracia para caminar en justicia, que lo que hagamos es justo, nuestros comportamientos, nuestras palabras son palabras justas, que son palabras de honor, palabras de justo, nuestro trabajo es justo, lo que hacemos, todo lo que hacemos en nuestra vida es justo, porque somos justos, que nuestros miembros no son miembros para el pecado, nuestros miembros son miembros de justicia, para la justicia, que no somos esclavos del pecado, somos siervos de la justicia. Así que te damos gracias. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque vivimos como hijos de Dios en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.